Biblia, mis hermanos, Mateo capítulo 6, versículo 24. 6:24 de Mateo, me indican con amén, cuando lo tengamos. 6:24, mi hermano. ¿Lo tenemos? Ok, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti para darte la gloria, la honra, el honor, la alabanza y toda la adoración que somos capaces de entregar, Señor. A ti te la entregamos, Padre. En el nombre de Jesucristo queremos suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, que nos llenes de tu presencia, de tu gracia y misericordia, y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a guiarnos a toda verdad y a toda justicia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendice a los que ya estamos aquí, bendice a los que vienen en camino, apresura sus pasos, Señor, para que puedan llegar y junto con nosotros ser edificados por tu palabra, en tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, por los que ya estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada, mis hermanos? No le hace uno por uno. ¿Qué se acuerdan, mis hermanos, que vimos la semana pasada? De los puntos que nos pueden... negativos, puntos negativos. ¿De qué ayudan? Efectos negativos. De confiar en la riqueza. De la riqueza, que la riqueza puede traer. ¿Sí? Ok, vimos 3 de 4. Si mal no me acuerdo. ¿Sí se acuerdan? Ok, ya ni modo de verlo. ¿Qué vimos? Yo me acuerdo que hablamos de 3 puntos importantes, cosas negativas que pueden suceder por la riqueza, que pueden llegar por la riqueza. La primera dijimos que se pone la confianza en la riqueza, ¿sí? La fe en el dinero. El dinero llega a ser el Dios de la persona. ¿Por qué? Porque tiene dinero y sabe y confía en que cualquier cosa que suceda, pues tiene dinero para arreglar las cosas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no sé, si a mí se me descompone el carro ahorita, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pues sé que no tengo dinero para arreglarlo. Una persona con dinero, pues confía en que tiene con qué. ¿Me explico? Entonces, que tiene la mejor capacidad de arreglarlo. Puede pagar el mejor técnico, el mejor mecánico, las mejores piezas. Nosotros a veces andamos en el yonque queriendo conseguir lo más barato. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es más tan simple y tan sencillo. Las enfermedades. Hay personas que confían en que si se enferman, pues tienen con qué. ¿Sí o no? Nosotros andamos con Dolcinio o con no sé, buscando lo más económico, ¿no es cierto? A veces hacen eso, o sea, a veces, no, pues mire, estas pastillas le cuestan chorrocientos mil pesos, pero estas otras le cuestan 50, ¿cuál quiere? ¿Cuál compramos regularmente las de? ¿Cuáles compramos regularmente las de 50, ¿sí o no? Las que cuesta menos. Me agarro la de 5 pesos. Ay, a veces. Sabemos que con aquella de 800,000 con una la hacemos, ¿verdad? Pero con esta pues tenemos que hacernos una tole con las pastillas, ¿verdad? Para que medio funcione. Entonces, pero porque sabemos que pues nuestra economía quizás no es de lo más elevado que podamos ver, ¿verdad? O que podamos comprar. Nuestra economía no lo permite. Pero una persona que tiene con qué, pues se confía en que tiene con qué. ¿Me explico? Ok, otro efecto negativo de la riqueza en la vida del hombre es que se le considere la máxima seguridad y felicidad. Hay una película que se llama En busca de la felicidad, no sé cuántos la hayan visto. ¿Cuándo es cuando el personaje se siente feliz? Al final. Al final, ¿por qué? Porque consigue trabajo.
Porque consigue un buen trabajo, bien remunerado, sabe que va a ganar bien y entonces se siente feliz. Se siente feliz. ¿Qué pasaría si después de que tiene ese trabajo bien remunerado, que de hecho ganó millones con su trabajo, incluso estableció, porque es un caso de la vida real, establece una firma de abogados o de contadores, no me acuerdo, de corredores de bolsa creo era, y establece una firma y la vende por millones de dólares? Yo me pregunto, ¿sería eso verdaderamente la felicidad? Probablemente sí para él porque tenía a su hijo sano, pero ¿qué si su hijo se enferma? ¿Qué si su hijo sufre algún percance? Esa felicidad se le hubiera esfumado por mucho dinero que tuviera, ¿me explico? Porque el dinero, hermanos, no garantiza la felicidad. El dinero no es la verdadera felicidad. Mucha gente, hermanos, tiene mucho dinero y no es feliz con lo que tiene. ¿Por qué? Lo hemos dicho tantas otras veces. ¿Por qué gente famosa que tiene bastante dinero, por qué mueren de sobredosis? Por ejemplo, ¿qué los lleva a las drogas? ¿Qué los lleva a un vicio? ¿A perder matrimonios? ¿Qué los lleva a eso? El que no son satisfechos con lo que tienen, el que no son felices con lo que tienen, a pesar de que tienen mucho. ¿Sí me explico? Ok, un tercer efecto negativo de la riqueza en la vida del hombre es que se espere que esa riqueza garantice su futuro. Lo vimos la semana pasada en el caso del hombre que tenía unos graneros muy grandes, ¿sí? Que tenía sus graneros bien surtidos, bien llenos, bien... Dios lo había bendecido de una forma poderosa, ¿verdad? Él había tenido sus cultivos, habían generado bastante, y sin embargo, al momento de guardarlo, de guardar lo que sus tierras habían producido, ya no le cabían en los graneros. ¿Qué dijo? Pues los voy a tirar y voy a edificar unos más grandes, ¿sí? Ahora, yo le pregunto, ¿tirar un granero y edificar otro más grande es de la noche a la mañana? No. Y menos, ya sabiendo que ya hay que guardar. ¿Me explico? O sea, estamos hablando de un hombre que tenía sus graneros llenos, porque no le cupo lo que recogió. O sea, ya estaban llenos. Había que vaciar los graneros, derribar los graneros, volver a hacer otros más grandes y entonces acumular el grano ahí. O sea, no era algo de la noche a la mañana, me estoy explicando. Este hombre invirtió tiempo, invirtió dinero, invirtió esfuerzo en derribar y construir. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De que el hombre muchas veces se va a pasar la vida haciendo, produciendo, ganando, generando. ¿Me explico? Y cuando llega el momento en el que por fin puede decir, ahora sí me voy a Acapulco, ahora sí me voy a, no sé, a Suecia, a Suiza, a Alemania, no sé, a conocer el mundo, a caminar por la muralla china, llega la muerte y hasta ahí. O sea, el dinero no garantiza el futuro. ¿Me explico? Es más, el dinero no puede, una persona que tiene mucho ahorita no puede garantizar que mañana tenga igual. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, en los bancos. ¿Por qué quiebran los bancos? Si toda la gente va a dejar dinero ahí. ¿Por qué quiebran? ¿Sabe usted que en el banco no está todo su dinero? Ni está todo el dinero de los clientes que depositan el dinero ahí. No está. Si usted tiene 50 millones de pesos en el banco y usted va ahorita al banco y dice, oiga, pues vengo a retirar todo mi capital, el banco le va a decir, no tengo. Y usted va a decir, ¿cómo que no tiene? Pues si todo mi dinero está aquí, yo he depositado todo mi dinero en ustedes, con ustedes, está todo mi... Sí, pero el banco no tiene esa reserva de dinero en el banco. El banco invierte su dinero, o sea, el banco hace movimientos aquí, movimientos allá, y que la bolsa de valores, y que la bolsa de fulano, en fin. El banco todo su dinero lo tiene invertido. ¿Sí me explico? Por eso quiebran los bancos, porque cuando toda la gente al mismo tiempo va y le dice al banco, quiero que me des mi dinero, el banco dice, no tengo. ¿Por qué? Porque todo está invertido. Ahora, el banco a veces gana, y mucho, con su dinero, pero a veces pierde todo su dinero. ¿Sí me explico? O sea, el banco gana con su dinero, pero cuando el banco pierde su dinero. ¿Por qué? Porque el banco su dinero lo tiene invertido en otros negocios. Entonces usted puede decir, no, yo en el banco tengo 50 millones de pesos o de dólares, lo que usted quiera.
Pero en el momento en el que el banco pierde, que el banco hace una mala inversión con su dinero, porque es su dinero, en ese momento el banco no pierde, el que pierde es usted, porque su dinero está invertido. No sé si me estoy explicando. Por eso se llaman cuentas de inversión. Ahora, ¿que gana más en el banco que estando debajo del colchón? Pues sí, gana más, tiene rendimiento, tiene reditúa, ¿me explico? Pero en un momento, en una crisis, usted puede perderlo todo. Entonces, no garantiza el futuro. ¿Me explico? O sea, ese es uno de los cuartos males que pueden venir a la vida del hombre cuando el hombre pone su confianza en las riquezas. Número 4. Un cuarto efecto negativo que sucede cuando el hombre pone su confianza en las riquezas, hermanos, es que se le llega a desear más que a la justicia y al reino de Dios. Se le puede llegar a desear mucho más que al reino y la justicia de Dios. ¿Qué dice Lucas 16:13? Ningún siervo puede servir a dos, ¿qué dice ahí? Señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Escucha, hermano, desde que el hombre perdió la inocencia y fue expulsado del huerto en el Edén, o del huerto de Edén, ha buscado la manera de tener más y más posesiones. Muchas veces no importa cómo, lo importante es conseguirlas. ¿Cierto o falso? Muchos, hermanos, están dispuestos a hacer cualquier cosa por conseguirlas, aún a costa de la vida propia o de la vida de otros. Por ejemplo, en un asalto, no sé, un camión de valores. ¿Usted cree que a los asaltantes les va a importar lo que pase con los del camión de valores? ¿Usted cree que les va a importar si en medio de una balacera matan a uno de los custodios de ese dinero? ¿Usted cree que les va a importar? No, y tan no les importa que llevan a cabo esos asaltos, ¿me explico? ¿Por qué? Porque lo importante es agarrar dinero, no importa cómo. Hace algunos años en las noticias salió una nota sobre los brujos de Catemaco, en Veracruz. Y pusieron ahí a un señor, ¿verdad? Un señor medio gordito, barbón, así con la barba toda desaliñada. Y bueno, el caso es de que supuestamente él era el brujo mayor allí en Catemaco. Y él dijo: aquí conmigo vienen dos Fernández que no son familia y vienen conmigo por fama y dinero. Dos Fernández que no son familia. Yo no sé si eran Vicente y este otro. Bueno, me imagino que era Pedro, porque no eran familia, ¿verdad? Pero no sé si era Vicente o el hijo. No sé si era Vicente o el hijo, pero uno de ellos me imagino que era Pedro, puesto que no decía el brujo que no eran familia. Pero él dice: vienen conmigo por fama y dinero. Aquí iban con un brujo por fama y dinero. O sea, a rendir un culto, a buscar el dinero, a buscar la fama, de como fuera. ¿Me explico? O sea, ya no se desea el reino de Dios, ya lo que se desea es el dinero a como caiga, como venga, como sea, como llegue, pero que llegue. Y no es el único. Miren, no hace mucho pudimos ver en las noticias también, por ejemplo, el caso del fiscal de Nayarit. Lo mencionamos hace algunos domingos, que secuestraba empresarios, que los extorsionaba, que mandaba agentes del Ministerio Público a que los arrestaran, los llevaran a la cárcel, los torturaran y los obligaran a firmar documentos donde entregaban terrenos, donde entregaban empresas, donde los obligaban a darles dinero. En fin, muchos empresarios tuvieron que irse del país por culpa de ese hombre, al que le llaman el diablo, y ahorita está encarcelado en Estados Unidos. Y era el fiscal, hermanos, el fiscal de Nayarit. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? Son casos, hermanos, en los que vemos que no les importa cómo. A los traficantes de drogas no les importa envenenar a la gente
porquería que les están vendiendo con tal de tener dinero. Cuando yo estaba en la secundaria, había un señor, enseguida de la secundaria donde yo estaba, es una privada. La secundaria esa no tiene terreno como para patio, como para canchas, como para cosas así. Nosotros nos íbamos a la educación física, nos íbamos al M. Quevedo, a las canchas que están ahí en la Díaz Ordaz, que estaban como a 2 cuadras de la escuela. Pero es una privada, y en la esquina de esa privada, en la pura esquina, hay una escuela para niños con síndrome Down. Y había un señor que vendía naranjas y manzanas con chile en polvo. Y ese señor le ponía droga al chile para que los niños le compraran naranjas y manzanas a él. En cierta ocasión, una mujer, madre de uno de los niños, que era química, no sé dónde trabajaba, en qué laboratorio, un fin de semana el niño se le puso necio porque quería una naranja con chile. La mamá fue al súper, compró naranjas con chile en polvo, le dio su naranja al chamaco y el chamaco no la quería del señor. Pero es que es lo mismo, no, yo quiero una naranja de total. El siguiente lunes, porque eso fue un fin de semana, la mujer compró una naranja, pero no se la dio al niño, la llevó al laboratorio y encontró droga en el chile. O sea, niños con síndrome Down, ¿me estoy haciendo entender? Niños que ya no manejan su cerebro al mismo nivel, con la misma capacidad que una persona que pudiéramos llamar normal. O sea, a ese hombre no le importaba que fueran ese tipo de niños. ¿Me explico? O sea, ¿cómo podemos nosotros, amado hermano, o de qué manera quiero hacerles ver que no importa la manera, no importa si en el proceso daño a alguien, a mí mismo, hermanos? Bueno, hace tiempo también en las noticias salió de una noticia de una mujer cajera de un banco Azteca, que llega un hombre con su tarjeta de la pensión, le pasa la tarjeta a la mujer pasa la tarjeta por su escáner, su maquinita, no sé cómo se llaman, y le dice al hombre, le regresa la tarjeta al hombre y le dice que no hay dinero, que no se le depositó. El hombre se da la media vuelta, la mujer tenía la caja abierta, o sea, así abre la caja cuando pasa la tarjeta y todo eso, abre la caja, saca el dinero de la pensión del viejito y mete el dinero debajo del teclado de la computadora. Y salió en las noticias porque el señor fue a reclamar su pensión y le dijeron que ya se había cobrado y le dijeron en cuál sucursal y a qué horas. Entonces el hombre cayó a la cuenta de que había sido en ese banco, con esa cajera, y obviamente puso una denuncia, porque hasta eso, si usted no pone una denuncia y si no es por la orden de un juez, usted no puede ver esas cámaras. Tiene que ser por orden de un juez. Y salió en las noticias, hermano. A un anciano, a mí me quitaron más de un año de semanas cotizadas precisamente en Banco Azteca por lo de las Afores. Pidieron un préstamo a mi nombre, yo ni cuenta me di hasta después, mucho tiempo después. O sea, no les importa lastimar a los demás, no les importa dañar el patrimonio de los demás. Vemos en las noticias cómo le roban los espejos a los carros y tan descaradamente que hasta casi nomás les falta hacerle hacia las cámaras donde los están grabando. No les importa, hermanos. La Biblia identifica el afán y la codicia de las riquezas de esta tierra, hermanos, con la idolatría que es demoníaca. Fíjese bien lo que estamos diciendo. Primero los Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 20 y Colosenses 3:5. ¿Qué dice? Primero los Corintios 10, del 19 al 20 y Colosenses 3:5. Quien los tenga, esgrima, dejo por ahí alguien. 19 al 20, ¿qué dice? Yo digo pues que el ídolo es algo que sea algo que se necesita a los ídolos. Ante el ídolo que los utensilios sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ok, déjenme lo busco también yo porque quiero leerlo también yo de ahí algo. Quiero comentar algo. Mientras váyanme leyendo, por favor, Colosenses 3:5.
Sí. Hacer morir fuego terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y avaricia, que es idolatría. ¿Sí lo ven ahí? Ahora, está hablando, hermanos, de varias cosas, no nada más de la avaricia. O sea, todo lo que se menciona en ese texto, Colosenses, capítulo 3, versículo 5, todas esas cosas que se mencionan ahí, vienen a caer en la idolatría. Déjenme nada más lo corroboro. 3.5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, coma. Impureza, coma. Pasiones desordenadas, coma. Malos deseos, coma. Y avaricia, coma, que es idolatría. O sea, esa coma que dice que es idolatría, esa coma está encasillando todas estas cosas en la idolatría. ¿Sí lo explico? O sea, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, todo entra dentro de lo que es la idolatría. ¿Estamos? Porque cada uno de esos puntos, cuando la persona practica eso, está sujeta a un señorío. Mateo capítulo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos señores. Y está hablando ahí de la riqueza, está hablando del dinero, ¿sí? Pero lo está mencionando o lo está nombrando como un señor, le está dando una categoría, un señorío. Cuando la persona es esclava del pecado, tiene un señor que le obliga, que le ordena a cometer ese pecado. ¿Me explico? Ahora, volvemos a Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 20. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Aquí sacrifica a los ídolos, entiéndase como obedecer, como servir, como someterse a un ídolo. ¿Sí? Como servir a un ídolo. ¿Cómo podemos servir a un ídolo? Haciendo lo que al ídolo le gusta que hagamos. ¿Sí? Ok, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. ¿Sí? Que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Sí, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ok, debido al poder demoníaco asociado con las posesiones y a menudo el deseo y la ambición por las riquezas esclavizan al hombre. Por ejemplo, hace algunos años tuve un amigo, voy a llamarlo así, un amigo, que él pues tenía conocidos en diferentes ambientes y en diferentes niveles. Y un día me comentaba él que platicando con el sacerdote que predicaba aquí en el corazón de Jesús, que le dijo, bueno, dijo, y si tú sabes que todo lo que estás diciendo en cuanto a estos temas, porque mencionó algunos, es mentira, ¿por qué lo enseñas? O sea, ¿por qué sigues ahí? Y él dijo, pues ¿de qué voy a vivir? O sea, ¿de qué voy a vivir? El problema, hermanos amados, es que ese hombre estaba esclavizado, o está, no sé si todavía sigue siendo el mismo sacerdote, está esclavizado, hermanos, a una forma de ganarse la vida, a una forma de decir, no, pues es que esto es lo único que sé hacer. Está esclavizado a eso, a una mentira. ¿Me explico? A engañar gente, a llevar gente detrás de él al infierno, o quizá delante de él, sabrá de cuántos se le habrán muerto ya, y que los haya mandado directamente para allá. ¿Por qué, hermano? Porque les está enseñando idolatría. Quizá no al dinero, quizá no a otras cosas, pero es idolatría. Y dice la palabra claramente que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, no se los sacrifican a Dios, se los sacrifican a los demonios que están detrás de esos ídolos. Ahora, la relación entre la idolatría y los demonios se ve con mayor claridad cuando se comprende lo íntimamente ligadas que están las costumbres religiosas paganas
vinculadas con el espiritismo, la hechicería, la adivinación, el encantamiento, la brujería, la necromancia o consulta a los muertos, el adorar a la muerte y otras actividades por el estilo. O sea, hay una íntima relación entre los demonios y esas prácticas. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 21. Eved, por favor, Segundo de Reyes 21 del 6 al 8. Leti, por favor. Isaías 8:19. Hermana Mari, o Melquiades, quien quiera de los dos. Isaías 65 del 3 al 5. Hermana Lidia, primero de Samuel 28 del 8 al 14. Bendigan, acuérdenme cuando lo tengan todos. Isaías 8:19, hermana. Perdón, sí, 8:19 ustedes, Leti. Isaías 65 del 3 al 5. Segundo de Reyes 21 del 6 al 8. Segundo. Y hermana hermana Lidia, por favor. Primero de Samuel 28 del 8 al 14. Con voz bien fuerte, así como. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra de ellos sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las cosas que la nación que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hasta ahí, muy bien. Entonces, Manasés, hermanos, fue un rey en Israel que fue agorero. ¿Qué es eso de ser agorero? ¿Qué es eso? ¿Qué es un agorero? ¿Sí saben lo que es un agorero? ¿Ah? Es un adivinador. Es alguien que adivina para lo bueno o lo malo que va a suceder. Eso es un agorero. Viene de la palabra augurio o agüero. ¿Sí? Un agorero es una persona que adivina el futuro. Entonces, este hombre fue agorero. Pero además introdujo una estatua de acera. Escuche, porque no es lo mismo una estatua de acera que una estatua de cera. ¿Sí? Una estatua de acera. Acera era una diosa pagana, hermanos, que estaba asociada con la fertilidad. Pues Acera, hermanos, era una imagen de una diosa. Así como ahorita hay religiones que para todo tienen una imagen de un ídolo, que a lo mejor no le llaman ídolo, ni le llaman Dios, a lo mejor le llaman un santo, a lo mejor le llaman una imagen, una reliquia, por ejemplo. Estaba estudiando para el mensaje de esta tarde y estaba viendo que, por ejemplo, de San Andrés, que murió en una cruz también, pero hay partes de él en diferentes iglesias. En un lugar está el santo cráneo de San Andrés, en otro lado está el pulgar de San Andrés, en otro lado está lo tienen todo descuartizado al pobre de San Andrés. O sea, no se conformaron con que murió en la cruz, no, hay que descuartizarlo y pasar sus restos a... Eso, hermanos, es idolatría en toda la extensión de la palabra, y eso está asociado con la adoración demoníaca. Por más que quieran decir, no los adoramos, los veneramos, hermanos amados, eso es parte de un culto el cual Dios reprueba, y tan lo reprueba que dice que es culto a los demonios. Y eso es algo que tenemos que entender y entenderlo bien claramente. Quizá aquellos que me estarán viendo por internet no lo querrán entender o no lo podrán entender. Yo ruego al Espíritu Santo que abra su entendimiento, pero el culto a cualquier imagen es un culto idolátrico, y la palabra del Señor dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos no lo sacrifican a Dios, sino a los demonios. Y dice la Escritura: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué
¿Qué dice Isaías 8:19, hermana? O hermano, ¿quién quiera algo? Y si os dijereis, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ok. Fíjense qué pregunta tan interesante. ¿No consultará el pueblo a su Dios? O sea, ¿qué necesidad tenemos de andar preguntando a los muertos? Dice ahí. ¿Consultarán los muertos por los vivos? ¿O los vivos por los muertos? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? ¿Consultarán qué? Y os dijereis, preguntad a los encantadores y a los adivinos. Fíjense bien, permítame tantito, hermano, ahorita le seguimos. Consulta, o sea, ¿qué necesidad tenemos de andar consultando, de andar adivinando cuando tenemos una guía que nos lleva a la vida eterna? Cuando tenemos una guía para todo aquí, hermanos. Créame que aquí hay una guía para todo. ¿Tienes problemas con tus hijos? Aquí hay una guía. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Aquí hay una guía. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Aquí hay una guía. ¿Tienes problemas de cualquier índole? Aquí hay una guía. ¿Qué necesidad tienes de andar preguntando? Si había un programa en la radio que cuando yo trabajaba, porque yo fui pintor, para los que no lo saben, yo fui pintor, pero soy pintor de oficio. Y cuando yo trabajaba en la pintura, había un programa en la radio que metían ahí una cápsula que se llamaba La Moneda Tibetana. Y de repente se veía, ¿verdad?, que sonaba la moneda, hacían una pregunta y luego le preguntaban a la moneda y la moneda les respondía. Y puras preguntas bien ridículas. O sea, no sé, ¿verdad?, de repente decía un hombre, ¿verdad?, ¿podré conseguir trabajo? Y luego sonaba la moneda. No, ahí sentado te no vas a conseguir nada, decía la moneda, ¿verdad? O sea, ¿qué necesidad tenemos, hermano, de andar haciendo ese tipo de cosas, preguntándole cosas a gente o a espíritus que pueden venir a engañarnos con la información que nosotros mismos les damos? Es que me dijo todo lo que he hecho, pero es que ya le soltaste toda la sopa al adivino, también, ¿cómo te van a decir? Bendito Dios, aleluya. Para empezar, ¿verdad? En segundo lugar, hay un demonio o muchos demonios que están flotando en el aire constantemente y que te conocen desde que naciste. ¿Cómo te van a decir lo que has hecho? ¿Me explico? ¿Hasta dónde? Isaías 65, del 3 al 5, ¿qué dice? Isaías 65, del 3 al 5, ¿a quién se la di? Isaías 65, del 3 al 5. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre los ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Ok. Retomando un poquito lo que le dijo el hermano Melquiades, ¿consultarán los muertos por los vivos? Escuche esto, hermano. La palabra del Señor dice que los muertos ya nada saben, que el lugar al que van ya no hay trabajo, ni fatiga, ya no hay más nada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Mire, si usted muere en Cristo, usted va a un lugar de paz, de reposo, de tranquilidad, en el que usted ya no tiene nada que hacer en la tierra. Si usted muere sin Cristo, va al infierno. Y del infierno la Biblia dice que ya nadie puede salir. Jesús lo dijo. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál es el punto, hermano? Que nosotros no podemos pensar que alguien que ya no tiene la capacidad ni de pensar, ni de hablar, ni de hacer nada en la tumba, va a venir a darnos una respuesta. ¿Estamos? Ok. En segundo, dice ahí lo que leyó Leti, son ira, o sea, es para provocarme a ira. Pregunto, ¿somos más fuertes que Dios? ¿Seremos más poderosos que Él? Como para
andar consultando a los muertos sabiendo que es abominación para él, que a él no le agrada, que a él no le satisface de ninguna manera el que usted vaya y se hinque delante de una imagen, delante de un mono, o que usted sirva diligente a otro Dios, a otro Señor, que lo lleve, no sé, al adulterio, a la fornicación, al robo, al alcoholismo, a las drogas. Dice la palabra que eso provoca la ira de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Le di otra cita, primero de Samuel, ¿no? Sí, 28 del 8 al 14. ¿Qué dice? Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los alpinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Ok. Según la Biblia, todas estas prácticas ocultistas implican rendir culto a los demonios. Por ejemplo, cuando López Obrador fue a que le hicieran una limpia inmediatamente después de que ganó la presidencia, o cuando Saúl consulta a esta divina de Endor y le pidió que hiciera subir a Samuel de entre los muertos, escuche, ella vio dioses que suben de la tierra. ¿Sí es correcto, hermana? ¿Fue lo que leyó? Sí. Vio dioses, no vio hombres. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque mucha gente piensa que es lícito, que Dios permite que se consulte a los muertos. Esto es un error, y más que error es un engaño satánico, hermanos. No era Samuel, y se lo puedo demostrar así. Número 1, Samuel, ¿en dónde estaba? ¿En el infierno o en el seno de Abraham? ¿Cómo murió Saúl? Se suicidó. ¿A dónde fue? ¿Al seno o al infierno? Número 2, Jesús dijo en el relato, porque no fue parábola, en el relato del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el rico? Manda a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, Señor, para que no vengan a este lugar de tormento, donde yo estoy siendo atormentado. ¿Qué le dijo Abraham? No se puede, o sea, ninguno puede salir de aquí, ir del seno de Abraham a la tierra, no se puede. De allá donde tú estás no se puede pasar para acá, de aquí no se puede pasar para allá, y de ninguna de las dos partes se puede subir otra vez. Es imposible. Jesús mismo lo dijo. ¿Explico? Jesús mismo lo dijo. No se puede. Ahora, esta mujer ve demonios que salen de la tierra. Ella dice dioses, pero salen demonios de la tierra. ¿Usted cree que, número 1, cuántos dioses hay? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero ella ve dioses. Ahora Samuel le dice: ¿cuál es su aspecto? ¿Qué dijo la mujer? Un hombre anciano viene, cubierto con un manto.
De ahí Saúl entiende que es Samuel. Pero ella no le dijo, es Samuel el que viene ahí. No, ella dijo, un hombre anciano viene. De ahí Saúl entiende que es Samuel. ¿Sí me explico? Pero no fue algo que quede corroborado por la mujer. Ella nunca dijo fue de Samuel. Además le dice, el anciano le dice a Saúl, hoy estarás conmigo. Sí, por eso les preguntaba cómo murió Samuel, cómo murió Saúl. Ahora, aquí la cosa es, hermanos amados, que mucha gente piensa que sí era de verdad Samuel. No era Samuel. Ya Saúl estaba condenado. ¿Mande? Ya Saúl estaba condenado. Saúl ya había sido incluso desechado por Dios. Es importante, hermano. Hay muchísimos más detalles en los que pudiéramos explotar en cuanto a que no era Samuel, pero la verdad es que ya no nos alcanza mucho el tiempo. Pero lo cierto es, hermanos, que Saúl fue engañado por ese espíritu. Y si Saúl fue engañado por ese espíritu, ¿quién nos dice que todos los demás que consultan a los espíritus no son engañados también? Porque el enemigo, hermanos amados, lo único que pretende es jalarnos, enredarnos en sus mentiras para que nosotros seamos arrastrados. Ahora, una verdad a media, pues es una mentira completa. ¿Sí o no? Ok, entonces, el Nuevo Testamento, como ya vimos, considera la avaricia como una forma de idolatría, según lo leímos en Colosenses 3.5. La conexión es obvia, por cuanto los demonios son capaces de proporcionar ciertos beneficios carnales, ciertos beneficios materiales. La gente que no está satisfecha con lo que tiene va a hacer lo que sea, no va a vacilar, hermanos, en moverse, en actuar de acuerdo a los principios y deseos de aquellos seres para que les den lo que ellos buscan. ¿Sí me explico? No van a vacilar en darle su lealtad a esos seres. Miren, aunque muchas veces la gente piensa, es que yo no he firmado un pacto de sangre con ellos, yo no firmé un pacto satánico, no necesitas hacerlo. Simple y sencillamente con que te suscribas a su forma de vida, con que te sometas a lo que ellos decidan hacer contigo o a través de ti. No necesitas firmar un pacto, no necesitas ver las cláusulas del contrato, no necesitas hacer eso. Simple y sencillamente con que tú vivas tu vida de acuerdo a los deseos de ellos, con eso estás sirviéndoles a ellos, con eso estás suscrito a un pacto con ellos, aunque no lo hayas firmado. ¿Me explico? Yo te doy fama, yo te doy fortuna, yo te doy dinero, yo te doy mujeres. Tú vives en las drogas, tú jala a otra gente que te siga, tú jala a otra gente que viva conforme a lo que yo quiero que vivan. Engaña a la gente. Miren, por ejemplo, hay un hombre que se llama su nombre artístico es Marilyn Manson. No sé cuántos años han escuchado hablar de él. Este hombre agarra una Biblia y dice, este libro dice que para ir al cielo tienes que ser bueno. Yo digo que para ir al infierno solo tienes que hacer lo que tú quieras hacer. Y agarra la Biblia y se la pasa por todas partes. Y eso es lo que el diablo quiere. Y eso es lo que los demonios quieren. Y como eso es lo que los demonios quieren, pues aquel agarra fama, aquel agarra dinero, aquel agarra fortuna, aquel es reconocidísimo por todas partes. No sé si habrá firmado un pacto o no, pero con el simple hecho de hacer eso, ella está sirviendo a los demonios. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por dinero, por fama, por fortuna. Según la perspectiva de Cristo, hermanos, aunque tales personas no adoran a los dioses hechos de madera, de piedra, de oro, de yeso, de cartón, de trapos, como allá en Washington, en realidad adoran a los demonios que están detrás de la avaricia y la codicia. Por lo tanto, son idólatras. Así que la declaración de Jesucristo de que ninguno puede servir a Dios y a las riquezas, de Mateo 6:24, es esencialmente la misma advertencia que Pablo nos hace a los creyentes cuando dice que no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, 1 Corintios 10:21.
que dice entonces, no, yo tengo un Samuel. Primero Corintios 10, 21. Dice la palabra del Señor: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Ok. Entonces, según la perspectiva de Cristo, las riquezas, aunque no son un factor determinante, sí son un obstáculo para la salvación del alma y el discipulado. Miguel, no sé si están por ahí las fotos que habíamos puesto, ¿te acuerdas? Ahora no están, a ver si están aquí guardadas. A ver si están en el archivo de la semana pasada, cuando pusimos las fotos de la hermana para que testificara también. A ver si están ahí esas fotos. Si no, se las dejo con la semana que entra, pero espero que sí estén. Hay quienes afirman, hermanos, que... Bueno, vamos a la palabra. Mateo 19, 24. ¿Cuál es el de la semana pasada? ¿Cómo? ¿Cuál es el de la semana pasada? Ay, no me acuerdo, mijo. Búscalo en imágenes, mijo. En la pestaña de imágenes, ahí deben de estar. No están. Ok, no, entonces se las dejo para la próxima semana. Mateo 19, 24. ¿Qué dice? Y 13:22 también, pero primero 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ok, el 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ok. ¿Cuál sería, hermanos, el engaño de las riquezas? Lo podemos resumir en 4 puntos. ¿Cuál sería? Las acabamos de ver hace ratito. Que se les desee más que al reino de Dios. ¿Qué más? Pensar que van a garantizarnos el futuro. La confianza. Ok. Entonces, según la perspectiva de Cristo, hermanos, las riquezas, aunque no son un factor determinante, escuchen lo que estoy diciendo, sí pueden llegar a ser un obstáculo para la salvación del alma y el discipulado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que usted puede tener dinero y ser un cristiano, y puede no tener ni un 5 y ser un ateo más ateo que el diablo. ¿Sí me explico? O sea, el hecho de que usted tenga dinero no implica que ya no se va a salvar porque tiene dinero. O el hecho de que usted sea pobre no quiere decir que ya la armó porque es pobre. ¿Me explico? O sea, tenemos que entender eso. Hay quienes afirman, por ejemplo, que la metáfora del camello y el ojo de la aguja es un error de traducción. Dicen que Jesús no hablaba de un camello, sino de una cuerda con la que se atan las embarcaciones de los pescadores en el puerto. Son unas cuerdas más o menos de una pulgada y cachito de grueso, algún perro grueso. Para meterlas por el ojo de una aguja, pues está en chico, ¿verdad? Bueno, ellos dicen que Jesús no hablaba de un camello, sino de esa cuerda. Yo busqué, hermanos, en la Biblia interlineal, que gracias a Dios tengo al alcance, y vi que el vocablo que se usa es camelon. Camelon significa camello, y camilos significa cuerda. Entonces, los que afirman que Jesús no estaba hablando de un camello, sino de una cuerda, ellos dicen pues que era una cuerda, que la palabra que se usa era camilos. Bueno, yo busqué y encontré que era camelon. Ahora, obviamente la versión que yo tengo pues es más reciente, más moderna, ¿verdad? Ahí sí ya no sé. Pero de cualquier forma, dicen ellos, la idea es la misma, pero tiene mucho más sentido
el que es tan difícil pasar una soga por el espesor, por el ojo de una aguja, que hacer que pase un rico por la puerta del paraíso. Quería mostrarles las fotos porque hay unas puertas, bueno, en las ciudades antiguas tenían unas puertas enormes por donde pasaban carretas y todo ese asunto. Pero dentro de esas puertas regularmente eran de dos hojas. Pero una de las puertas también regularmente tenían una puerta más chica por donde pasaba una persona caminando. ¿Me explico? Entonces a esas puertas se les llamaba el ojo de la aguja. Para que un camello, un animal, pudiera pasar por ahí, se tenía que descargar el camello. Se tenía que descargar el camello, o sea, quitarle todo lo que trajera, bultos, cajas, rejas. Los mercaderes, ¿no? Esas cosas. Sí. Entonces se tenía que descargar todo eso, meterlo caminando, ¿verdad? Para que el camello se tenía que hacer que doblara las rodillas y bajara la cabeza para que pudiera entrar por esa puerta. Y era un lío porque pues para que un camello entrara de rodillas, obviamente pues vaya a estar caminando de rodillas de aquí a la esquina, pues a ver cómo le va, ¿verdad? Entonces les causaba dolor a los camellos, les causaba raspaduras a los camellos. Entonces los camellos eran lastimados al pasar por esa puerta. Y había ocasiones en las que se tenía que introducir el camello por ahí. Por eso Jesús dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre por el reino de los cielos. Ahora, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de quitarle las cargas? Hay que despojarse. Jesús dijo, bueno, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que despojarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y luego el camello doblar las rodillas, pues también tiene un significado, ¿no? Hay que humillarse delante de Dios, hay que bajar la cabeza delante de Dios. El camello tenía que bajarle la cabeza, ¿verdad? Y bajarlo a hacer lo que se agachara y entrar agachado. O sea, habla de una humillación, de un despojarnos de nosotros mismos. En el caso de la cuerda, pues igual, ¿verdad? Si estás muy gordo en tu espíritu, pues no vas a poder entrar. Necesitas adelgazar, ¿verdad? Despojarte para poder entrar. Entonces, no es fácil, no es sencillo. La metáfora la metáfora es la misma. Necesitamos, amado hermano, desinflarnos de nuestras posesiones, desinflarnos de nuestro ego, desinflarnos de nuestro yo puedo, de nuestro yo soy, de nuestro yo tengo con qué, para poder entrar al reino de los cielos. No podemos entrar, hermanos, en dependencia propia o en autodependencia. Tenemos que entrar dependiendo del que nos abre la puerta, dependiendo del que nos quita nuestras cargas, dependiendo del que transforma nuestro carácter y nos da la entrada al reino de los cielos. ¿Me explico? ¿Estamos hasta aquí? Ok. Entonces la metáfora es obvia, ¿verdad? Aquellos cuyo espíritu está inflado no entran. Tenemos que humillarnos delante de Dios. No son bienvenidos en el reino de los cielos. Y aún no les niega por completo el acceso al cielo. ¿Amén? Ok. Los que son ricos, económicamente hablando, suelen vivir como si no tuvieran necesidad de Dios. ¿Cierto o falso? En su mayoría. O sea, no es general. Repito, usted puede tener mucho dinero y ser tan humilde como el que no tiene nada. Y usted puede no tener nada y ser tan antiguo como el que más. ¿Me explico? Y no es igual. Hace tiempo, cuando trabajaba yo en la moto, me tocó, pues usted sabe, a veces uno trae, a veces uno no trae. Y me tocó que no traía. Traía, creo que $1 en la bolsa, sí, $1 era lo que traía en la bolsa. Y había una persona que pues, traía los tenis rotos y andaba con un bote, es un bote de yogur de litro, ahí en la universidad, no, en la Tecnológico y ahí en la esquina de la Deportiva. Se me olvida, siempre me olvida ese nombre, de Zacarías Orozco, Pascual Orozco. Y andaba pidiendo limosna, entonces pues me metí la mano en la bolsa y saqué el 21 pesos que traía y se lo eché, dije, pues ya no voy a servir. Y delante de mí ese hombre, hermano, volteó el bote así en el pavimento, tiró mi peso. Dije, pues no necesita, y agarré mi peso y me lo eché, dije, no me va a servir a mí después. O sea, pueden no tener nada, absolutamente nada, y ser arrogante, ser altivo. Entonces,
Los que son ricos económicamente hablando suelen vivir, repito, no es general, pero suelen vivir como si no tuvieran necesidad de Dios. Y creo que eso le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Tenemos un buen trabajo, nos va bien, nos olvidamos. Pero bueno, al buscar mayores riquezas, ahogan su vida espiritual. Lucas 8:14. ¿Qué dice? Hermano, ¿quién le toca? Hermana Isabel. Lucas 8:14. Trae mal los lentes. Ok, hermana Lucía. Usted, por favor, Lucas 8:14. Hermano Luis Carlos, 1 Timoteo 6:9. Y hermana Pati, 1 Timoteo 6:10. 8:14, ¿qué dice? La que cayó en un espino, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ok, los que caen entre espinos, ¿sí? Ok, y luego caen en tentación y lazo, 1 Timoteo 6:9, ¿qué dice? 6:9, ¿qué dice? Porque los que quieren enriquecer. No, el suyo era el 6:10. 6:9, ¿qué dice? Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ok, y luego así el 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ok, entonces, al buscar mayores riquezas, ahogan la vida espiritual, Lucas 8:14, caen en tentación y lazo, 1 Timoteo 6:9, y por lo tanto abandonan la fe salvadora, 1 Timoteo 6:10. ¿Sí? ¿Por qué? Por andar buscando mayores riquezas. La acumulación egoísta, hermanos, y con esto terminamos, la acumulación egoísta de posesiones materiales es una señal de que ya no se considera la vida desde el punto de vista de la eternidad. Ya se considera la vida solamente desde el punto de vista terreno. Aquí es donde voy a vivir bien, aquí es donde quiero lo mejor, aquí es donde voy a disfrutar. Decía, creo Benny Hinn decía, yo para qué quiero las calles de oro, yo quiero el oro en mis bolsillos y lo quiero ya. Dice Joel Osteen en uno de sus libros, ¿verdad? Tu mejor vida ahora. Y esa es, hermanos, la filosofía de lo que es la acumulación egoísta de las posesiones materiales. Es una señal de que ya no se considera la vida desde el punto de vista eterno. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuántos ya murieron y resucitaron? Por el bautismo. Entonces, quiere decir que si yo he resucitado, quiere decir que yo creí, que yo recibí el Evangelio, que yo recibí la salvación por fe y por eso me bautizo. El bautismo es una señal de que creo. ¿Sí me explico? De que recibí la salvación. Ok, entonces si puedes haber resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, una persona que se dice cristiana y se enfoca toda su vida en conseguir más dinero y más riquezas y más posesiones y más, entonces ya no tiene sus ojos puestos en la eternidad. Ahora, yo no le estoy diciendo que ya no trabaje, no le estoy diciendo que no busque vivir bien, o sea, no. Lo que le estoy diciendo es que no se enfoque en eso, no se amargue si no lo logra, no pierda el buscar a Dios por andar en otras partes. ¿Me explico? De repente hay personas, y hermano, porque no, es que era el único día que tenía para hacer este trabajo, era el único día que podía hacer esto. Hermanos, tengamos ese cuidado, hermanos. Yo no les digo que de repente que otro domingo no falte porque tuvo que hacer algo, pero hermanos, de que domingo tras domingo tras domingo tras domingo toda la vida llega el momento en el que se aparta de Dios. Tengamos cuidado con eso. ¿Sí me explico?
que vaya esta palabra como una advertencia, hermanos. Los avaros y egoístas ya no tienen como meta hallar su satisfacción en Dios, sino más bien en sí mismos y en sus posesiones. La tragedia de la esposa de Lot, ya lo vimos, por ejemplo, fue poner todo su afecto en una ciudad terrenal y no en la celestial. En otras palabras, la ambición de riquezas trae consigo la semilla de la separación total y definitiva entre el hombre y Dios. La próxima semana retomamos este punto, hermano. Vamos a orar para comenzar nuestro culto. Miguel, atento ahí para que le cortes. Hermanos que están en internet, les recordamos que nos volvemos a conectar ahorita como a la 1 más o menos para que estén pendientes de nuestro culto de este domingo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por esta palabra que has hablado esta mañana. Señor, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad para con nosotros. Gracias porque has traído una palabra que edifica nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a guardarla en nuestro corazón y ayúdanos, Señor, para que podamos alcanzar, Padre, las riquezas en Sion, las riquezas, Señor, en la nueva Jerusalén, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a prepararnos para nuestro culto de más adelante.